En este video vamos a ver cómo utilizar el convertidor digital análogo del dispositivo ESP32. De teoría podemos decir que el convertidor digital análogo que tiene el ESP32 es un convertidor de 8 bits. De hecho trae dos convertidores digital análogo que están, lo podemos observar que está en la GPIO 25 y 26, que vienen siendo los pines 8 y 9 si tienen un SP32 de 30 pines. Más fácil identificarlo por estos pines. Entonces aquí tenemos el DAC, el 1 y el 2. El uso de estos convertidores, como les habíamos dicho que es de 8 bits, es muy sencillo la utilización de estos. Bueno, pues la aplicación que vamos a hacer va a ser un generador de señales. Para esto no vamos a utilizar mucho, vamos a utilizar solamente una bocina que está conectada a la salida del DAC, es todo. Puede ser cualquier bocina, de preferencia puede ser una de esas para audífonos. Simplemente trae dos terminales de la bocina, pues una la conectan al SP32, al DAC directamente, y la otra a tierra. Y también para fines demostrativos le voy a conectar un osciloscopio. Este circuito que estamos viendo está en el software de Proteus. No es un circuito simulable. Este es como una plantilla que yo hice. Y solamente estoy poniendo esto nomás para saber cómo va a ser el circuito que vamos a utilizar. La alimentación pues va a ir por parte de USB, y es muy importante conectar las tierras tanto de las puntas del osciloscopio como de la bocina y del SP32. Para hacer el generador de señales, primeramente vamos a conocer algunos parámetros del SP32, ya que se tiene un osciloscopio y podemos checar las señales detalladamente. Pues vamos a realizar algunas pruebas a este dispositivo. Lo que vamos a hacer primero, vamos a hacer una señal de rampa, que viene siendo una señal que va así, que va creciendo y luego se corta y luego vuelve a iniciar y se corta, va creciendo y se corta, también llamado como diente de sierra. Vamos a hacer esa señal, es muy sencillo. Sabemos que el DAC es de 8 bits, pues simplemente vamos a utilizar un contador que vaya de 0 hasta 255, lo que vamos a utilizar. Entonces empezamos a programar. Lo primero es poner las librerías para que funcione nuestro SP32, que viene siendo la librería Arduino.h, Functional Interrupt.h. Recordemos que esta programación es cuando ya se tiene instalado los módulos y librerías para el SP32 en el IDE de Arduino. Habíamos dicho que entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí en la función loop voy a declarar un for int t igual a 0. Esta t, si es menor igual
a 255 va a incrementar de 1 en 1. Recordemos que ese t más incrementa de 1 en 1. Entonces abro y cierro los corchetes y simplemente para escribir en el puerto del convertidor digital análogo se utiliza la función DAC write. El número de puerto de dirección, en este caso aquí en Proteus tenemos el 25 es para el DAC 1 y el 26 para el DAC 2. Entonces de parámetros en la función ponemos 25 que viene siendo el DAC 1 y en este caso pongo la variable t, punto y coma, y es todo. Es un contador de 0 a 255 y va a incrementar de 1 en 1. Esto es lo que significa t más incrementa de 1 en 1. Listo, ya nomás es cuestión de probarlo. Entonces le doy aquí en subir, escribo un nombre para este archivo, esperamos que compile. Pues tuvimos un error, parece ser en el puerto de comunicación 37. Listo, ya está ya compiló. Le doy aquí en el botón para que suba el programa. Ya compiló el programa. Bueno, el error que ahorita salió era porque no tenía conectado el USB a la computadora. Pues así cuando, ¿verdad? Bueno, pues ahí está conectado. La conexión es como se muestra aquí, que simplemente en el osciloscopio voy a conectar la punta acá y la otra punta a tierra. Aquí está el osciloscopio y esa es la señal que nos da, es la señal diente de cierre, es la que les había dicho. ¿Y que podemos observar de esta señal? Bueno, la voy a ampliar. Ahí está. Le voy a dar aquí el modo stop para que se pare la señal y podemos observarla detalladamente. Entonces, fíjense, podemos observar que el tiempo de oscilación lo podemos determinar de la siguiente manera. Bueno, esa es la pantalla del osciloscopio y podemos contar cuánto hay de aquí, de este punto, de ese punto hasta este punto. La línea se supone que está casi en la raya. Entonces podemos decir que cuántos cuadros son, es 1, 2 y cuántas rayitas son, sería 2.2, .4, .6, son como .8, entonces son 2.8 cuadros, 2.8 cuadros por aquí. No se alcanza a apreciar muy bien, pero aquí se tiene el tiempo de por cada cuadro de 500 microsegundos. Entonces son 2.8 por 500 microsegundos. Eso nos da 1.4 milisegundos. Quiere decir que de aquí hasta acá han pasado 1.4 milisegundos. Ahora, ¿a qué voy con esto? Pues resulta que el tiempo que tarda en hacer la rampa
recordemos que aquí es un ciclo porque aquí termina y vuelve a empezar otro, es de 1.4 milisegundos. Quiere decir que si dura 1.4 milisegundos, entonces si lo divido entre 256, porque recordemos que era un contador de 0 a 255, son 256 posiciones, nos va a dar 5.46 8 75 microsegundos. Quiere decir que lo que dura por cada incremento de 0 a 1, de 1 a 2, de 1 a 3, es un tiempo de 5.46875 microsegundos, o por 10 a la menos 6. En base a este dato ya podemos hacer nuestro generador de señales. Bien, hemos de recordar en clase que para generar una señal con una frecuencia tenemos que, bueno, matemáticamente sería x de t es igual a coseno de 2 pi f por t más z. Ese viene siendo la función matemática, donde de parámetros pues tenemos que f viene siendo frecuencia de entrada y t viene siendo el tiempo que transcurre. También hemos de recordar que si yo tengo una onda senoidal o sinusoidal, más bien dicho, pues si conocemos la frecuencia, entonces sabemos que el inverso de la frecuencia viene siendo el periodo, o sea, el tiempo que tarda en hacer un solo ciclo. Eso es muy importante. Entonces, lo que vamos a hacer es que por programación vamos a poner esta función coseno de 2 pi f por t más teta. Bueno, pues modificando nuestro programa, vamos a poner algunos parámetros que viene siendo la amplitud, la frecuencia y la señal. Entonces empiezo con lo siguiente: float xt, punto y coma, float la a, vamos a ponerle una amplitud de 1. Este viene siendo, como lo acabo de mencionar, amplitud. Xt viene siendo señal de salida. Tenemos también la frecuencia, float f igual, vamos a ponerle una frecuencia de 440. Entonces frecuencia de entrada. Ok, entonces vamos a modificar lo siguiente. Esto ya no nos sirve, lo voy a comentar, no lo voy a borrar ni nada, porque quién sabe si más adelante nos sirva de nuevo ese código. Y voy a hacer lo mismo, poner un for
float, voy a poner el tiempo, vamos a empezar igual a 0, punto y coma. Y hasta dónde, aquí es donde entra lo interesante, el análisis detallado, minucioso. Si sabemos que la señal de onda tiene un periodo, entonces si sabemos que la frecuencia, digamos, es de 440 Hz, entonces el periodo va a ser 1 entre f, que es lo mismo que 1 entre 440. ¿Y cuánto nos da esto? Esto nos da aproximadamente 2.272 milisegundos. 2.272 milisegundos. Entonces quiere decir que desde que empieza la onda hasta que termina vale 2.272 milisegundos. Entonces lo que voy a hacer en este for, voy a hacer que se compare, o sea, va a ir de 0 hasta 2.272 milisegundos, o lo que viene siendo lo mismo, 0.002272. Pero en este caso, este número, si lo dejo así, sería pues siempre para una frecuencia de 440 Hz. Entonces lo recomendable aquí va a ser poner 1 entre f, o sea, t es igual, es menor o igual a 1 entre f. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces pongo aquí t es menor, mientras sea menor o igual a un periodo, o sea, 1 entre f, va a incrementar. Bueno, pues, ¿y cuánto va a incrementar? Ok, aquí viene también, aquí no va a ser de 1 en 1, no pongo, voy a ponerte más. Aquí veo los incrementos, va a ser muy cortitos. ¿Qué tan cortitos? Bueno, creo que nos acordamos. Ahorita, si no regresen el video, nos acordamos que estamos checando el diente de sierra, que va así, y que el tiempo que tarda de hacer todo esto de arriba, o sea, lo que va desde aquí hasta acá, era de 1.4 milisegundos aproximadamente. Entonces lo dividíamos entre 256 para saber cuánto tiempo tardaba en hacer una iteración del ciclo for, y nos salió que era aproximadamente 5.46 microsegundos. Entonces los pasos va a empezar de 0 y va a incrementar los pasos de 5.46 microsegundos. Esto es 0.000054 es lo que voy a poner aquí en esta parte. Entonces voy a poner incrementos de 0.1, 2, 3, 4, 5, 546. De esos van a ser los incrementos hasta llegar a un solo ciclo. Ese va a ser mi ciclo for. Y ahora viene pues pasar. Recordemos que la señal era x de t es igual a la amplitud por el coseno de 2 pi f t
más teta. No vamos a utilizar el desfase, lo vamos a dejar en 0, solamente vamos a utilizar hasta acá. Y eso es lo que vamos a poner en programación. Y lo ponemos de la siguiente manera. Ponemos xt, ya la había declarado arriba en el float. Xt es igual a la amplitud por la función coseno, igual puede ser la función seno, simplemente con que sea sinusoidal. Le pongo 2 por, pongo pi, pero en mayúsculas, una palabra reservada, 2pi por f por t. Y aquí hay también otra situación. La situación está en que la función coseno o seno nos genera, bueno, sí nos genera una onda senoidal, pero el detalle está en que tanto nos pone como valores positivos y valores negativos. Entonces lo que tenemos que hacer es subir la señal de onda, que esta parte quede por encima de esta línea, o sea que la señal nos quede más o menos así, y que la línea de referencia tierra quede así. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues está sencillo. Simplemente, por ejemplo, si la amplitud es 1, entonces quiere decir que en el voltaje pico es 1, y en el voltaje pico, pero de la cresta del valle, perdón, va a ser menos 1. Entonces, pues haz de cuenta, si yo quiero que aquí sea, si me da menos 1, para subirlo arriba de la línea o que quede en 0, pues simplemente le tengo que sumar 1. Entonces, pero ¿qué pasa si la amplitud fuera 2? Entonces aquí sería 2 y menos 2. Pues entonces ahora le tendría que sumar 2 a la señal. Entonces lo que tenemos que hacer es sumarle a la función, sumarle la amplitud. Con eso ya aseguramos que el voltaje siempre sea solo positivo. Y lo que vamos a hacer en programación, pues simplemente le ponemos más a, es todo. Ahora hay otro detalle. El otro detalle está en que bueno, sabemos que el DAC, los valores del convertidor digital análogo, rondan desde 0 hasta 255. Son 256 posiciones. Entonces, con una amplitud de 1, ya por arriba del valor de referencia, entonces yo tengo un 1, pues al pasarlo al DAC, pues no nos va a dar. Entonces yo quiero que cuando me dé un 1, pues realmente pues no va a ser 1, ¿verdad? Porque si sabemos que coseno de 0, si todo esto es 0, coseno de 0 es 1, por 1 nos da 1, más 1 es 2. Entonces aquí realmente la amplitud va a ir de 0 hasta 2. Entonces yo quiero que cuando sea 2, pues me dé mi máximo valor de resolución en el DAC, que es 255. Que otra cosa que a lo mejor no lo he mencionado, el voltaje de salida del DAC va de 0 hasta 3.3 volts. Quiere decir que si yo tengo un 255, me va a arrojar un
voltaje 3.3 volts. Entonces, pues esto es muy sencillo. Si tengo un 2 que va a ser, que yo quiero que sea mi 3.3 volts, ¿por cuánto lo debo de multiplicar? Pues lo debo de multiplicar por 127.5, porque 127.5, pues esto nos da 255, y que va a ser mis 3.3 volts. Entonces, por ejemplo, la mitad, ahí más o menos, si es 1 por 127.5, pues nos da 127.5, que puede ser 127 o 128 al momento de pasar la resolución del DAC, y sería pues la mitad de 3.3 volts. Entonces, lo que tenemos que hacer es que al resultado este de x de t que nos da, se tiene que multiplicar, lo tenemos que multiplicar por 127.5, y es lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicarlo. Entonces ya utilicé una variable que se llama bueno, no le voy a utilizar una variable extra que se llama float res de resultado. Voy a poner res de resultado es igual a xt por 127.5. Está, punto y coma. Y ya después de esto, ya que hicimos esto, vamos a escribir el valor en el DAC. Aquí los datos están en flotante, tenemos que convertirlos a enteros. Recordemos que un dato flotante pues es un dato de 32 bits, y aparte que puede aceptar números decimales, y un valor entero, un dato entero, pues eso solamente acepta puros enteros. Y aquí en el DAC write, el parámetro del resultado, lo que vamos a escribir, tiene que ser en entero. Está muy sencillo pasarlo entero, simplemente le pongo int y el valor, el flotante, que en este caso es res, y listo. Le pongo int res, aquí le tengo que poner, cerrar con otro paréntesis, punto y coma, y listo, ya quedó. Vamos a ver si funciona. Lo voy a compilar. Bien, tuvimos un error aquí, el error sencillo que nos dice que nos faltó el punto y coma. Sí, es cierto, ahí está. Ahora sí le damos en compilar. Bien, ya compilamos y nos da esta señal. Vamos a ver, lo vamos a mover aquí al times división. Ahí está. Bueno, ahí no sé si se alcanza a notar, pero nos dice que es una frecuencia de 488 Hz. Está muy variante. Vamos a medirla a ver si es cierto. Vamos a ver si se ajusta por ahí. Bien, pues voy a parar la señal. Ahí está parada. Vamos a ampliarla un poquito y vamos a contar los cuadros para ver de cuánta frecuencia es realmente esa señal. A veces no hay que confiarnos mucho. Él nos dice que la frecuencia es de 483 Hz, pero vamos a ver. Ok, voy a medir de este punto a este punto, que se considera como un ciclo,
y son 1, 2, son 3, son 1, 2, son 3 cuadros, y la resolución es de 2.5 milisegundos. Entonces vamos a determinar la frecuencia de esa señal, simplemente multiplicarlo por los 3 cuadros, y esto nos da, me da 7.5 milisegundos. Hacemos el inverso, 1 entre lo que nos dio, y nos da una frecuencia de 133.3333 Hz. 133.333 Hz. Podríamos suponer en un principio, cuando nos dio la señal, pues de que a lo mejor eso era, pero no, ya al momento de determinarla gráficamente, pues vemos que es de 133.3 Hz. ¿De cuánto es la diferencia? Pues vamos a dividir los 440 Hz, que según queríamos nosotros, entre 133.3333, me da 3.3. Bueno, pues aquí voy con este número 3.3. Pues este número de 3.3 quiere decir que si yo multiplico los 440 por 3.3, lo más probable es de que en el osciloscopio verdaderamente me dé los 440 Hz. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar aquí en el setup, le voy a poner frecuencia igual 440, no, F por 3.3. Vamos a subirlo. Ya lo subimos. Nos dio esta señal, hay más frecuencia. La otra era de 133 punto y feria. A ver, vamos a ampliarla más y medir esa señal. Lo voy a hacer con menos cuadros. Bueno, vamos a moverle. La voy a poner modo stop y voy a ponerla en un punto de referencia conocido. Voy a tomar la referencia esta y termina aquí, que en mi pantalla sería, ¿cuántos cuadros son? Sería aproximadamente 1, 2, 2.2 cuadros, y tengo una resolución que me dice aquí, no se alcanza a notar, pero dice 1 milisegundo. Entonces 1 milisegundo por 2.2 cuadros nos da 2.2 milisegundos. 1 milisegundos por 2.2 cuadros, que esto viene siendo 2.2 milisegundos, y que si le saco el inverso a esto, o sea 1 entre 2.2 milisegundos, es igual a 454.54 Hz. Muy cerca. Aquí también nos da una frecuencia. Aquí voy a ver si yo ahorita que lo estoy viendo en vivo es de 436.678 Hz. Vamos a ver si se alcanza a notar allí. Ahí está, 436.630 y tantos. Bien, vamos a tratarlo de ajustarlo mejor, y yo creo que
Si aquí en lugar de multiplicar por 3.3 lo multiplicamos a lo mejor por 3.32, a lo mejor podemos acercarnos más al 440. Ok, ya le dimos 3.32 para hacer la frecuencia. Vamos a ver, parece que quedó igual. Vamos a checarla. Ahí tenemos 480 y 490 Hz, pero lo mejor es probarla aquí. Ahí lo paré en el en stop. La señal lo voy a dejar correr poquito. Está corriendo, le pongo stop. Vean que la onda senoidal pues sí está bien, está definida. Vamos a ver ahí. Tenemos, ¿cuántos cuadros son? Va de aquí hasta acá. Sería un cuadro 2.3 más o menos, entre, es que cada rayita es .2, .2, .4, .6, .8, es más o menos .3, y es de un milisegundo, sería 2.3 milisegundos. Le sacan el inverso y es 434 Hz. Está muy cerquita de 440. Ahí estamos viendo 447, 400, ahí está 440. Hay unas pequeñas variaciones, pero vean, lo que tengo aquí, esa es la bocinita, viene siendo lo voy a conectar y se supone que me va a dar el tono de 440 Hz. Ahí está sonando, lo voy a poner en mi micrófono. Vean cómo baja la onda, se atenúa más. Ahí marca otra frecuencia, pero si ustedes sacan ahí los valores, nos sigue dando la misma frecuencia. Por ejemplo, aquí, si bueno, voy a moverle aquí a la señal, me voy a basar de aquí hasta acá. Yo veo .3 más o menos, serían 1, 2, 2.3, y la resolución sigue siendo de 1 milisegundo, pues nos sigue dando lo mismo, la misma frecuencia. Pero escuchen, ¿saben a qué se escucha? ¿A qué les recuerda? Vean, aquí tengo, ¿a qué les recuerda eso? Bueno, aquí tengo el teléfono. ¿A qué les recuerda? No sé si se alcanza a escuchar. Hace el mismo sonido. Lo que pasa es de que el tono, la frecuencia de 440 Hz, esa frecuencia viene siendo el tono de la, es el tono de la 440 Hz, y es el mismo que del teléfono. Tengo aquí una aplicación que es un afinador para guitarra. Uno toca la guitarra, pues ya te va diciendo la nota. Voy a conectar la bocina, la de los 400, para que nos dé el tono de la. Escuchan, vamos a ver. Ahí está, 441
hasta 441 Hz. Ese es el tono de la. También podemos aumentar la amplitud. Se supone que si le aumentamos la amplitud, pues aumentaría el sonido, sería más fuerte. Vamos a ponerlo en 1.5, solamente que se va a sobresaturar, se va a escuchar saturado. Voy a darle en compilar. Ya terminó de compilar y así se escucha mucho más fuerte. Podemos observar en la onda cómo se atenúa la señal, la amplitud. Es que ya no da para más, es lo que nos dice esa señal. Bien, pues eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho que hayan visto este video, ojalá les haya servido. Y sin más por el momento, pues me despido y nos vemos en otro video donde vamos a ver cómo procesar una señal analógica, pasarla al convertidor análogo digital y luego del digital análogo. Muchas gracias por su atención.